Lo primero que se ve en programación es el concepto de algoritmo, que algoritmo viene siendo una serie de pasos que nos llevan a un objetivo, que principalmente se ve el pseudocódigo y después del pseudocódigo se ve lo que son los programas hechos en Raptor, que en Raptor viene siendo un diagrama de flujo de lo que es el programa. Aquí vamos a hacer un ejemplo de un programa. Sería realizar un programa que permita calcular el área de un rectángulo. Se debe introducir la base y la altura para poder realizar el rectángulo. Entonces, nos están pidiendo que de un rectángulo el programa nos pida la altura y la base, que con la altura y la base se van a multiplicar y nos va a dar el área del rectángulo. Bueno, ahora nos vamos para hacer el pseudocódigo. Primeramente, ¿qué es lo que queremos que haga el programa? Cuando nosotros escribimos aquí le ponemos escribir. Cuando dices escribir es lo que nosotros queramos que aparezca en pantalla. Cuando nosotros decimos leer es cuando el programa le pide al usuario los dos datos, que aquí sería la base y la altura. Y después cuando comenzamos con la palabra calcular, aquí es donde se hace el proceso. Es en donde tenemos la base y la altura. Mediante el asterisco se multiplican estos dos y el resultado se guarda en área. A lo que es aquí base, altura, área, son las variables. Y después ya por el final tenemos lo que es escribir, que es lo mismo que dijimos en la parte de arriba, que es lo que queremos que se le muestre al usuario, que aquí sería el área del rectángulo es, y aquí está la variable área, que es en donde se introdujo el resultado de base por altura. Nosotros siempre cuando en un programa queremos que se muestre un texto al usuario, siempre ponemos el texto entre comillas, como por ejemplo aquí, y después de aquí sería el fin del programa. Bueno, ahora vamos a hacer esto en Raptor. Abrimos el Raptor. Aquí lo que tenemos es nuestra área de trabajo, y después cuando nosotros ejecutemos el programa, esta es en donde va a aparecer todo el procedimiento que está haciendo el programa. Bueno, entonces aquí hay que saber primeramente para qué sirve cada símbolo. El símbolo del óvalo marca el comienzo y el fin del programa. El que es de rectángulo sin ninguna flecha es lo que marca el proceso. Es en donde se hacen las sumas, restas. El cal ese no se utiliza. Aquí tenemos lo que es el input y el output. El input bueno, primero nos pide que guardemos el programa para poder seguir avanzando. Le damos en documentos, primer programa, le damos en guardar. Bueno, cuando nosotros tenemos el rectángulo que está inclinado hacia la derecha y con la flechita que va hacia que está del lado derecho, que es output, significa
que son los datos que van a salir, o sea, los datos que se van a mostrar al usuario. Y lo que es el input viene siendo los datos que se introducen al programa. Aquí los de selección vienen siendo de que el programa corre de que empieza aquí en el start, después lee los datos y después aquí en el de selección, aquí se va a poner una condición de que como un ejemplo de que si una variable es 1 o 2, si es 1 se va a ir por el lado en que dice yes, y si no se cumple la condición sería por el no. Bueno, pero esto se va a ver después. Le damos en suprimir. Bueno, vamos a hacer lo del programa. Primero queremos que nos mande un texto. El texto, como ya habíamos dicho, se pone entre comillas. Escribimos introduce la base del rectángulo. Está entre comillas. Le damos en done. Después, ya mandamos el texto. Ahora queremos que se introduzca el dato de la base. Sería en input. Lo arrastramos. Le damos doble clic. Aquí siempre tenemos que poner un texto. Pero si no se pone el texto, solamente se ponen las comillas y así nada adentro. Y aquí es donde vamos a escribir la variable de la base. Escribimos base. Podría escribir una B sola o una A, o podría escribir lo que yo quiera y como quiera funciona, pero nosotros aquí le ponemos base. Entonces, ahora queremos mandar otro texto a pantalla donde nos pida la altura, entre comillas. Introduce la altura del rectángulo. Le damos en done. Ahora vamos a introducir el dato al programa, que sería con el input. Input, le damos doble clic, escribimos entre comillas que salga vacío porque si no nos marca un error, y le ponemos altura, que va a ser la variable altura, en donde se va a guardar la altura. Y después ya introducimos la variable de base y de altura. Ahora solamente falta hacer el proceso. El proceso se hace con el rectángulo que está vacío. Lo ponemos en la parte de abajo. Le damos doble clic. Ahora, aquí nos dice en dónde vamos a guardar el proceso. Vamos a introducir una variable en donde se va a guardar. Aquí sería, se guarde en una variable que se llame área. Y aquí es lo que se va a hacer el proceso. Tenemos lo que se va a multiplicar, es la base, se multiplica con el asterisco por altura. Base por altura se va a guardar en la variable área. Veamos en done. Ahora ya hicimos el proceso. Lo único que falta es imprimir la información. Imprimirla viene siendo lo mismo que mostrar la información al usuario. Le damos un doble clic. Como ya habíamos dicho, lo que va entre comillas es el texto que se quiere mostrar al usuario. Le especificamos el área del rectángulo es, tenemos dos puntos, espacio. Aquí es muy importante, le pusimos un espacio de más para que no se apunte. Y después, para poner el resultado, el del área,
tenemos que escribir la variable área, que es la que se encuentra acá. Con el símbolo de más nos sirve para juntar una cadena de caracteres más una variable. Escribimos área, que hace referencia a lo que tenemos acá en el proceso. Entonces aquí ya quedó, le damos en done. Ahora ya quedó listo el programa. La forma de procesar de un programa siempre va de arriba hacia abajo, con puros procedimientos, que a todo esto se le llama algoritmo, que el objetivo final es buscar el resultado que es área. Bueno, le damos aquí en Fly. Ahora, primero se fue en el Start, después siguió con Introduce la base del rectángulo, que si nosotros viéramos el programa, nos saldría así. Dice, introduce la base del rectángulo, y nos aparece esta ventanita, que aquí es donde vamos a introducir la base. Un ejemplo, le damos un 5, le damos OK, y ya, después el programa dice, introduce la altura del rectángulo. La altura debería ser 2. Le damos OK. Ahora dice, el área del rectángulo es 10. Y acá podemos ver los datos del proceso. Aquí dice que en la variable altura se guardó el valor de 2. En la variable de base se guardó el valor de 5. Y en área, que fue en donde se multiplicó la altura por la base, que 5 por 2 es 10, sale. Y aquí ya nos muestra el resultado.